Este Evangelio ha marcado una impronta en mi propia vida y espero también que en vosotros. Verso a verso, capítulo tras capítulo, hemos ido avanzando desde el nacimiento hasta hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tantas humillaciones. Decíamos, cuando empezamos, hablábamos de la primera humillación del Señor Jesús, la gran humillación del mismo Dios. ¿Os acordáis, verdad? Que se despojó de su dignidad celestial y se humanó, se vistió con nuestras propias vestiduras, con sentimientos, con necesidades igual que cada uno de nosotros, para enseñarnos algo importante, que Él era uno de los nuestros. A partir de ese momento decíamos que hubo un cambio cualitativo en la divinidad. El Señor Jesús no nació en Belén, en su divinidad, sino que estuvo en la eternidad. No tenemos palabras en nuestra lengua para expresar lo que significa eternidad. Esta mañana hablábamos de la eternidad, entre otras cosas, de Dios. Sino que al tomar nuestras vestiduras, al humanarse, hubo un cambio cualitativo en esa relación, porque ya no era algo inmenso que sí, ya no era como el Padre, sino que tenía un plus en Él. Era igual en semejanza, en naturaleza al Padre, pero hay algo, y sigue siéndolo, pero hay algo que cambia en la divinidad. Ya está Jesús a la diestra de Dios Padre, Jesús hombre de hombre verdadero, Jesús de Nazaret, divinizado, con su cuerpo glorificado, como seremos nosotros en el día postrero, todos aquellos que aceptaron a Jesús como su único Salvador personal y eterno. Él está allí, abogando por ti y por mí. ¿Veis el cambio cualitativo? En lo que os quiero decir es algo que no podemos explicar en su mínima expresión. Allí. El segundo Adán está con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa triunidad en la que, de alguna manera, el segundo Adán, el primero fue perfecta creación de Dios, el segundo Adán restituye a un pueblo para su gloria y su honra. La serpiente fue descabezada por el Hijo del Hombre, por la misma mujer que llevó al pecado a su marido. No fue ella más culpable ni más inocente que Adán. Ambos pecaron, ambos se apartaron de la gloria de Dios. Y aquella creación especial, aquella creación única que Dios crea para su gloria y su honra, para ver, para que ese ser a imagen suya pudiera ver, pudiera captar, pudiera sentir la belleza y el poder infinito de su Creador. Le falló.
porque quiso ser igual a Dios. En nuestra vida, en nuestra biografía cristiana, hay mucho de eso. Cuando nosotros queremos ser más que el hermano, al igual que nuestros primeros padres quisieron ser más de lo que eran, es ese un pecado que apartó a los dos de esa comunión, de esa relación con Dios. ¿Cuántas veces, por una cosa similar, salvando las distancias, claro está, no hemos perdido comunicación, comunión con el hermano, la hermana, con la iglesia? Y hemos vivido una religión particular, individual, como si nosotros fuésemos algo aparte, algo que no tiene que ver nada con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos enlazar estas cosas? Una hipocresía santa y a veces en el ser humano, creyéndose el ombligo cuando en realidad nosotros, el mejor de nosotros, para Dios, para la santidad de Dios, es en nuestros mejores momentos, en nuestros mejores pensamientos e intenciones, como trapos de inmundicia para Él. Ahí está el hombre en mayúscula. El hombre que ha sido vituperado en todo su ministerio. El hombre que se había conmovido ante el hambre de aquellos que le seguían. El hombre que se conmovió y lloró con sus hermanos. El hombre que tuvo piedad de aquel ciego que no veía. De aquel que no se podía tirar porque no había nadie que le tirase al estanque para ser limpio y para ser sanado. Aquel Jesús que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Toda esa biografía que durante cerca de 2 años hemos, domingo tras domingo, 89 domingos, hablado sobre Él, sobre todas estas cosas. Si esto no nos ha emocionado, aunque sea un poco, verdaderamente estamos muy mal. Pero el Evangelio es algo que a veces, cuando lo leemos, cuando lo meditamos, cuando escuchamos hablar de Jesús, en ese momento, posiblemente por circunstancias personales u otras circunstancias, nosotros hayamos salido como si nada, pero eso es un tesoro. La predicación del Evangelio, cuando es literal, es una predicación que es fuerza, es energía que tú tienes ahí atesorada en lo más profundo de tu ser, que en los malos momentos surgirán por la gracia de Dios, porque no es algo de Juan ni de Pedro, sino que es de Dios. Es de Dios. Ahí hemos sido testigos de tantas inmundicias del ser humano, de sus discípulos que le abandonan, no tiene a nadie, llega a gritarles y decirle: estos se han ido, ¿queréis vosotros también iros? Es que para Jesús era más fácil su ministerio que para mí o para cualquier otra persona. Fue mucho más difícil. Y nos encontramos aquí en el primer día de la semana, dice el texto que nos ocupa en esta tarde, del capítulo 20, versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, aún oscuro, aún siendo oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro
y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, o la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. El otro discípulo que vio y creyó, Juan. Él no se pone aquí en primera persona, de hecho no se llega a nombrar. Siempre hay sucesos, palabras, cosas que podemos intuir que es de Juan, el discípulo amado. María Magdalena se preocupó por arreglar un poco el sepulcro y el cuerpo del Señor, como era costumbre. Pero Jesús no estaba allí. Jesús había resucitado. Dicen los más grandes hombres que nos precedieron, tanto en el estudio como en la predicación, que sin resurrección el cristianismo sería una burda mentira. Sin resurrección, las bases mismas del cristianismo se harían añicos. Nuestra fe está en la resurrección de los muertos, en tu resurrección y en mi resurrección. Sin resurrección no habrá vida eterna. Esa es la gran verdad de la palabra de Dios. Un pueblo rescatado, un pueblo que vivirá en una nueva Jerusalén, junto al mismo Dios, viendo al mismo Dios. No podrá o no podremos ver la gloria, toda la gloria de Dios, porque nadie sobreviviría a ese resplandor. No sé cómo llamarle, ¿verdad? Nadie sobrevivirá. Ver a Dios, nadie podrá verlo. Pero el pueblo de Dios, rescatado por la sangre del Cordero, verá a Dios en Cristo Jesús, nuestro hermano, con el mismo cuerpo que tuvo aquí, y sus hijos, nosotros con el cuerpo, con este cuerpo que se juntará con el alma, con nuestro espíritu, y no seremos otras personas, ni ángeles. Será Miguel, será Óscar, será Rafael, será Héctor, será Lidia, será Seven, será Mari. Todos nosotros seremos y nos conoceremos, y habrá memoria, no habrá más memoria solo del dolor
y del pecado. Todo habrá quedado borrado porque Jesús nos limpió de todo pecado. En la resurrección de Cristo está nuestra esperanza. Repito nuevamente, sin resurrección no podemos sostener una fe que no es de nuestra mente, sino que nace en lo más profundo de nuestro espíritu, donde, palabra de Dios, está el Espíritu Santo. Esta es una gran verdad, una gran realidad que debe de llenarnos de alegría. Hay esperanza. Hay esperanza eterna para aquellos que por la gracia de Dios no sabemos que aun siendo lo peor de este mundo, según las Escrituras, nos escogió para vida. Porque el hombre ya estaba condenado y todos nosotros estábamos condenados, porque todos nosotros nos rebelamos ante la majestad y la realeza del Señor. Todos nos desviamos, a una todos nos hicimos necios. Y en muchas ocasiones de nuestra vida elegimos ir hacia el mundo, que nos ofrecía cosas que nuestro cuerpo, que nuestra alma apetecía. Pero quiero que sepas que el Señor Jesús, a través de su gracia, no solamente te conoció antes que los mundos fuesen, que sí, no solamente te inscribió antes que los mundos en el libro de la vida, antes que los mundos fuese, que también, sino que está trabajando en ti con sollozos indecibles, dice la Escritura, el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, para hacer de ti una vasija para honra. A pesar de tu terquedad, a pesar de tu condición humana, a pesar de ti mismo, Dios, a través del Espíritu Santo, está cambiando tu vida. Tú no te das cuenta, pero tu vida está cambiando y cambiará más. Porque es necesario que cuando llegues a la presencia de Dios no haya nada en ti sucio. Que todo lo que haya en ti cuando llegue el último suspiro sea y vengan de Dios. Que seas limpio y limpia, porque la sangre del Cordero, esa sangre derramada de la que hablábamos las semanas pasadas, te limpia de todo pecado. Por mucho que sean tus pecados, serás limpio. Y esos pecados serán blancos, dice la Escritura, como la nieve. Dios no puede engañarnos. No puede en absoluto inventarse una historia, porque Jesús no era un hombre como nosotros. Jesús era y es y será en la eternidad de Dios. Fijaos bien, el Hijo, una de las personas de la Santísima Trinidad. María Magdalena se acercó al sepulcro y Pedro
y el otro discípulo corrieron y fueron allá. Y lo único que se le ocurrió, o se les ocurrieron decir: el cuerpo no está, se lo han llevado. 3 años escuchando al Señor Jesús y no se habían dado cuenta. 3 años. ¿Cuántos años necesitaremos nosotros para comprender en su justa medida lo que significa la resurrección de nuestro Señor? Él fue crucificado, Él bajó a los infiernos, Él fue humillado, fue escarnecido, pero el Padre vindicó a nuestro Señor Jesucristo. Y al vindicar a nuestro hermano Jesús, los vindicó a todo su pueblo, a todos aquellos que amó desde la eternidad, a todos aquellos por los cuales sufrió. Los dos corrían juntos, pero Juan corrió más. Era más joven, pero al mismo tiempo este hombre debería estar totalmente destruido. Estuvo en la cruz del Calvario junto a la Virgen María, sosteniéndola, ¿verdad? Y sin embargo va al sepulcro los dos y él corre más y más, porque necesitaba ver por última vez a su maestro. Y llega primero y vio los lienzos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio Pedro los lienzos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. No estaban esos lienzos puestos sobre la cabeza de nuestro Señor. Jesús no estaba allí. Esa es la verdad evangélica. Esa es la verdad que llena o debe llenar en los momentos malos que los tendremos antes de estar ante la presencia de nuestro Señor. En esos momentos difíciles debemos atesorar esta gran verdad. Jesús no está en el sepulcro. La piedra está removida, pero no está allí. No está allí. Estaba todo bien puesto, incluso los lienzos enrollados. ¿Y por qué ellos no vieron la gracia de Dios? Vieron el milagro que Él de alguna manera había estado anunciando, como veíamos semanas atrás. No lo vieron porque aún no habían entendido la Escritura. Por mucho que nosotros nos esforcemos en creer, hay personas que creen de buena fe. Hay personas que son muy religiosas. Conocemos a mucha gente así, que son más cumplidores que el mejor evangélico que haya. Pero sabemos que aún no han sido esas personas despertadas por el fuego del Espíritu de Dios. Aún no ha habido una humillación en esas personas de dirigirse al Cristo vivo, no a una imagen, no a nada físico o espiritual que no sea Jesús de Nazaret. Hermano y hermana, si Cristo, nuestro Señor, hubiera dado su vida en rescate sin volver a tomarla, no tendría sentido nuestra vida y nuestra fe.
Estoy repitiendo el concepto porque es importante que nosotros lo tengamos y que no olvidemos. Si no se hubiera manifestado que su ofrenda había sido aceptada con satisfacción, nuestra fe no tendría sentido. Por eso fue para María Magdalena, sin quejarse, sin llorar, el Señor puso en su corazón algo que ni ella misma ni la Escritura nos describe, pero entendemos por su reacción posterior que para ella, para María Magdalena, fue una prueba dura que el cuerpo hubiera desaparecido. Nosotros también nos encontramos, y no somos ninguno de nosotros María Magdalena, ¿no? Somos otras personas con muchos problemas, con muchas, quizá, dudas. Sin embargo, los creyentes débiles suelen hacer materia de lamento, de llanto, de preocupación en el mejor de los casos, en aquello que es fundamento de la fe, que es fundamento justo de esperanza y de gozo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esperanza para ti, es gozo. Precisamente en aquellos momentos de dudas, en aquellos momentos de dificultades, ahí está las palabras del Señor. No está en la tumba, ha resucitado. No está en la tumba, ha resucitado. Pedro se quedó atrás. Aquel mismo que había negado a Cristo 3 veces. Ellos no sabían, no conocían, no sentían que Jesús debía resucitar. No habían entendido que Él era el Hijo de Dios. No habían entendido nada porque aún el Espíritu Santo no le había enseñado. Es en el momento que hablaremos en semanas posteriores del milagro transformador en aquellos hombres y mujeres atemorizados, unidos en la oración, temerosos, sin su maestro, sin más referencia que ellos mismos, pensando que se había ido el maestro, y no cayeron en la cuenta. Debería haber pensado Pedro y Juan en ese preciso momento que Jesús no estaba en el sepulcro, que el tercer día resucitaría. Jerusalén se destruirá y yo en 3 días la edificaré. Estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Pero este mensaje de Jesús no puede ser entendido con los oídos, ni puede ser transmitido por la palabra solo, sino por el Espíritu. Quiera el Señor que esta historia de Jesús, esta historia de triunfo, Dios fue triunfador, Dios Hijo fue triunfador, Él triunfó sobre la muerte y te rescatará de la muerte y unirá tu cuerpo y tu espíritu por su poder en esa persona que fuiste en tu vida. Pero
glorificado. No solamente santificado, sino glorificado. Y estarás con Él por siempre, por toda una eternidad, alabando al Cordero, glorificándole y siendo más allá de la felicidad felices, siendo alegres más allá de la alegría y amando como jamás pudiste pensar en esta vida. Quiera el Señor ayudarte y ayudarme a ir avanzando en ese camino, en ese mensaje que encontramos en los evangelios y de una manera muy especial en su resurrección. Que el Señor nos bendiga.